que es el balanceo químico. Pero en ese sentido, para este día vamos a estar desarrollando el otro método de balanceo químico. En la clase pasada estuvimos abordando lo que es el balanceo por tanteo, añadíamos unos números antes de los símbolos químicos, pero en ese sentido, acá en este método vamos a estar ampliando lo que es el balanceo, pero aplicando expresiones algebraicas, así como usamos X, Y y Z en matemáticas. Acá vamos a estar empleando unos literales para poder representar cada parte de la ecuación química. Así que tengan muy buenas tardes y vamos a arrancar de lleno con este tema. Primeramente, antes de introducirnos ya propiamente al método algebraico, debemos de tener muy en claro en lo que consiste el balanceo químico. Para ello, el balanceo químico lo podemos representar en una forma de balanza. Así lo podemos representar, en la cual dentro de una ecuación química vamos a tener dos grandes partes, la parte de reactivos y la parte de productos químicos. Asimismo, dentro de un proceso químico, aparte de que lo podemos representar a través de una ecuación química, debemos de tener un equilibrio químico en todo sentido, en el sentido de los elementos que tenemos en la parte de reactivos, como también en la parte de productos químicos. Y como podemos ver en las balanzas, tenemos ecuaciones químicas del lado izquierdo de la balanza. En ese extremo, en el caso de la primera balanza, tenemos una reacción química del aluminio con dos átomos de oxígeno. ¿Y qué sucede en ese proceso? De que tenemos como un producto lo que es Al2O3. Pero si vemos claramente, este extremo de la balanza está desequilibrado con respecto al otro extremo. ¿Por qué sucede eso? Porque dentro de la ecuación química no hay un equilibrio. ¿Por qué no hay un equilibrio? Porque tenemos más aluminio de este lado, como también más oxígenos. Por tanto, el peso y la cantidad de sustancia va a ser mayor de este extremo de la ecuación con respecto al otro extremo de la balanza, que no se encuentra en un equilibrio químico. En cambio, si nos vamos a la otra figura, veremos claramente de que hay un equilibrio químico entre ambos extremos de la balanza. ¿Por qué? Porque la ecuación se encuentra balanceada. En otras palabras, tenemos acá 4 aluminios y también de este lado tenemos 4 aluminios. De este extremo tenemos lo que son 6 oxígenos y acá también tenemos 6 oxígenos. Por tanto, hay un equilibrio químico a nivel del proceso químico. Y prácticamente cuando hablamos de balanceo, la concentración de las sustancias, tanto de la parte de reactivos como de productos, debe ser igual. Debe de cumplir con el requisito para poder ser balanceada, que es la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que nos dice de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y con base a ese principio, funciona lo que es el balanceo químico. También dentro del método algebraico podemos mencionar otros aspectos relacionados a las reacciones químicas, como las cantidades de sustancias y los elementos que deben ser afines y proporcionales de cada parte de la ecuación química. Ahora vamos a pasar ya a adentrarnos un poco ya de lleno a este método algebraico. Primeramente, debemos de hacer una definición sobre el contexto de este método. Podemos decir del método que es un proceso matemático, ya que vamos a emplear incógnitas. Así como empleamos en matemática X, Y y Z, y para encontrar el valor de X o Y, le damos un valor a una incógnita, por ejemplo a X le podemos dar un valor de 1. Asimismo, dentro del proceso matemático del método algebraico, vamos a emplear esas incógnitas para poder representar a la ecuación química y de esa forma poder balancear nuestro proceso químico. Asimismo, los literales que se emplean dentro del proceso del método algebraico son letras del abecedario, la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. Cada una, vamos a ver más adelante, que va a representar una parte de la ecuación química. Asimismo, podemos decir de que las sustancias dentro del proceso de reacción química van a funcionar con base a la cantidad de átomos que tienen. Para hacer un poco más contextual lo que es la explicación, veamos esta reacción química.
En esta reacción química tenemos un proceso de combinación del FeS, que es en este caso sulfato ferroso, que es esta sustancia que les señalo. También tenemos lo que es el O2, que son 2 átomos de oxígeno, y eso nos da como producto lo que es el Fe2O3, que es un óxido de hierro, más sulfato. Y claramente vemos de que cada parte de la ecuación, tanto la parte de reactivos, que esta parte, y la parte de productos, son partes bastante autónomas. Y cada uno va a contener lo que es cierta cantidad de elementos atómicos, y con base a ello nosotros vamos a definir los valores de las incógnitas y así también de los literales que vamos a emplear para representar esta ecuación química. En vez de utilizar lo que es propiamente el símbolo, como vemos acá en la parte de la ecuación química, cada sustancia va a ser representada por un literal. Y ese literal va a adquirir ciertos valores dependiendo de los coeficientes que hay en cada elemento. Como en el ejemplo del oxígeno, tiene un coeficiente de 2, lo que significa de que tiene 2 átomos de oxígeno. Así también para el Fe, que es hierro, y los otros oxígenos, que también contienen otros elementos en sus coeficientes. Ahora bien, con base a estos elementos que son importantes de reconocer en el proceso químico, vamos a adentrarnos un poco al procedimiento de cómo vamos a aplicar lo que es el método algebraico. Para ello, voy a pedir a un voluntario que me haga el favor de leer el paso 1 y el paso 2, por favor. Asignar una incógnita puede empezar con A, sobre las especies de la ecuación. Paso 2. Multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por la incógnita asignada. Para establecer las ecuaciones, el símbolo produce flecha equivale a signo igual a. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos los primeros 2 pasos para aplicar el método algebraico. ¿Cuál va a ser el primer paso? Como hablamos de incógnitas, a las incógnitas les vamos a poner un valor, una representación simbólica. Y en ese sentido, cada incógnita va a tomar un valor de una letra del abecedario. Y ese orden de esas letras va a ir en orden ascendente. Por ejemplo, A, B, C y D, dependiendo de cuántas partes tengamos en la ecuación química. Asimismo, aparte de los literales que vamos a utilizar, también cuando se refiere a las especies de la ecuación, se refiere a lo que son el contenido de los elementos periódicos. En otras palabras, cuántos átomos vamos a tener de cada elemento, de un lado y del otro extremo de la ecuación química. Así en el paso 2, otro aspecto a resaltar es que cada átomo va a tomar el valor de la incógnita. Por ejemplo, si es A y dentro de A tenemos 2 oxígenos, A va a valer 2. Asimismo, dentro del establecimiento de la ecuación química, veremos también de que los símbolos produce, que es esta flecha, y el símbolo también igual, van a significar lo mismo. Igual y la flecha separan lo que es la ecuación química en sus 2 partes, parte de reactivos y parte de productos, lo cual vuelve importante y necesario saber conocerlas. Asimismo, tenemos lo que es el paso 3 y el paso 4 referente a lo que es la aplicación del método algebraico. ¿Algún otro voluntario que me haga el favor de leer el paso 3, paso 4 y paso 5? Muy bien, puede habilitar su micrófono. Utilizando estas ecuaciones, da un valor arbitrario a cualquier incógnita. Empieza por bandos, probando con el 1 o con el 2. Esto nos permitirá despejar las incógnitas de las demás ecuaciones. Paso 4. Asignar a cada una de las especies el valor encontrado para cada una de las variables. Paso 5. Simplificar si es posible. Muchas gracias. En estos 3 pasos tenemos la parte ya en cuanto al balanceo. ¿Qué nos dice el paso 3? Y aspectos que hay que resaltar de ese paso. Que en este paso, un punto importante es asignar valores reales y no valores que no están dentro de los parámetros para poder aplicar las expresiones algebraicas. En ese sentido, no tienen que ser arbitrarios los valores,
porque si son arbitrarios, ¿qué significa de que sean arbitrarios? De que en el proceso químico ya al momento de balancear, vamos a tener un desajuste en el proceso químico. Y eso nos va a dar como resultado de que no vamos a poder despejar las incógnitas. Y despejar las incógnitas significa conocer su valor, ya que vamos a operativizar lo que es cada incógnita a través de los elementos atómicos que tenemos de cada parte de A, de B, de C y de D. Y con base a eso, vamos a determinar al final los números estequiométricos, que son esos números que nos van a permitir generar el ajuste químico de la ecuación. Asimismo, otro punto importante que nos recalca el paso 3 es asignar valores en orden correlativo, orden ascendente. Si en el caso usamos números 1, 2, 3, 4, de igual forma los literales, que son la parte bien importante y crucial dentro de este método, es de usarlos en un orden correlativo, A, B, C y D. Ya veremos en la siguiente lámina cómo aplicarlo, pero es de tener muy en cuenta lo que son esos aspectos. En el caso del paso 4, nos plantea de que el valor que vamos a asignar a las especies, que son los literales, deben de corresponder a cada una de las variables. Las variables serán cada parte de la ecuación. La vamos a dividir en reactivo 1, reactivo 2, reactivo 3, y las variables deben de tener un valor real y asimismo deben de corresponder al literal el cual se realizó al momento de encontrar el valor de las variables en el despeje. Veremos más adelante en los procedimientos para que quede mucho más claro, pero son aspectos que es de considerar mucho al momento de realizar el proceso algebraico. Y en el paso 5 es ya propiamente el proceso de simplificación, que únicamente vendrá dado de reducir, aplicar lo que es la reducción en el proceso de los valores de cada una de las variables, pero eso lo vamos a aplicar directamente al momento del despeje de las incógnitas. Y con estos 5 pasos son los pasos básicos y generales para poder aplicar lo que es el método algebraico. Ahora vamos a seguir a la práctica. ¿Cómo se aplica ya propiamente un ejercicio, una ecuación química, este método tan importante? Para poder hacerlo, vamos a tomar como referencia lo que es esa ecuación química, en el cual, como podemos ver a simple vista, es un proceso de combinación química. Tenemos lo que es aluminio, tenemos un átomo de aluminio, más 2 átomos de oxígeno, que es el O2, y en ese proceso químico vemos claramente de que hay un más entre esos dos elementos, entre el Al más el O2. Se combinan esas dos sustancias y dan como resultado lo que es Al2O3, que es óxido de aluminio. Pero a simple vista, y como vimos en la clase pasada de que un aspecto importante dentro del balanceo químico es la inspección química, y analizando, vemos claramente de que esta ecuación química no está ajustada. ¿Por qué? Porque en el sentido de los aluminios tenemos 2 átomos del lado de productos y sin embargo en el lado de reactivos tenemos solo un aluminio. Asimismo el oxígeno tenemos 2 oxígenos en el reactivo 2, sin embargo al lado de productos tenemos únicamente 3 oxígenos. Por tanto tenemos una diferencia notable sobre la cantidad de elementos que tenemos. Ahora vamos a pasar a aplicar los pasos. El primer paso que debemos de hacer al momento de balancear lo que es la ecuación química a través de este método algebraico es asignar literales a cada parte de la ecuación química. Y como tenemos varias partes, tenemos lo que es el reactivo 1, que es el Al, tenemos el reactivo 2, que es el O2, y tenemos la parte de productos, que es un solo producto, el Al2O3. Y empezamos con las letras, asignarle cada parte. A la parte del reactivo 1, que es el aluminio, le vamos a dar el valor de A. Vamos a la parte del reactivo 2, que es el O2, le vamos a dar el valor de B. Y vamos a la parte de productos, que es toda la fórmula del Al2O3, le vamos a dar el valor de C. Ahora que asignamos el valor de las incógnitas, vamos a empezar a generar la expresión algebraica de la ecuación química. Toda esta ecuación del Al más el O2 nos da como producto
AL2 o 3, la vamos a convertir en una expresión algebraica. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a plantear primeramente el símbolo del primer elemento que va a ser el aluminio. Planteamos aluminio y comenzamos a operativizar la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como vamos a tomar como parámetros los literales A, B y C, vamos a ir contando cuántos aluminios tenemos en A, cuántos en B y cuántos a C. Y como vimos en las reglas, dependiendo del número de elementos que haya, así va a ser el valor del literal. Comencemos con este aluminio. Como se encuentra en A, ¿cuánto va a valer A? Va a valer 1, porque solamente tenemos un aluminio. Por tanto, escribimos A. Ahí está representado ya propiamente ese átomo de aluminio. Vamos a ver. Tenemos aluminios en B, no tenemos ninguno. Por tanto, no escribimos B. El símbolo de la flecha va a ser representado por un igual. Y escribimos igual, que es lo que separa a las dos partes de la ecuación. Ahora vayamos a C. ¿Tenemos aluminios en C? Sí. ¿Cuántos tenemos? 2 aluminios. Por tanto, en el caso de C, va a valer 2. Y escribimos 2C. Y allí tenemos ya representados esos 2 aluminios que están contenidos en el literal C. Ahora que ya no tenemos más aluminios en la parte de C, vamos a hacer lo mismo, a generar la expresión algebraica con el oxígeno. Y comenzamos de igual forma. ¿Tenemos oxígenos en A? No tenemos ningún oxígeno. Nos vamos a B. Analizamos B y en efecto tenemos 2 oxígenos, ya que tenemos un O2. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de B? Será 2B, ya que tenemos 2 átomos de oxígeno que es B. Ahora vamos a la parte de C. Hacemos siempre la misma inspección. ¿Tenemos en Al2 o 3 oxígenos? Sí. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3 oxígenos, ya que tenemos un O3. Y por tanto, ¿cuál va a ser el valor de C? 3C. Y de esa forma, podemos ver de que ya la ecuación química la hemos convertido en una expresión algebraica. Lo que significa de que el aluminio es igual a A igual a 2C. En el caso del oxígeno, va a valer 2B igual a 3C. Esa es la expresión propiamente algebraica. Ahora que ya tenemos la expresión algebraica de lo que es nuestra ecuación química del aluminio más el O2 y nos da como producto el óxido de aluminio, vamos a darle un valor a C, que va a ser 2. Siempre en cualquier ejercicio que tengamos dentro de un desarrollo de alguna actividad o examen, C siempre va a valer 2. Es un valor que va a ser de norma y que siempre nosotros le vamos a asignar. Y como C vale 2, todas las C que están dentro de la ecuación química van a tomar ese valor, ya que necesitamos conocer qué número vamos a poner en A, qué número vamos a poner en B, y asimismo, cuáles van a ser esos valores estequiométricos para poder equilibrar esa parte de la ecuación química. Y comencemos con el aluminio. Como C vale 2 y no conocemos el valor de A, y A va a ser igual a 2 por C, vamos a multiplicar. Y como C vale 2, va a quedar de esta forma la multiplicación. 2 por C, que vale 2, nos dará 4. Por tanto, 4 va a ser igual al valor de A. Y escribimos acá, A va a ser igual a 4. Hacemos lo mismo en el caso del oxígeno, que es el otro valor que buscamos, que es B. Hacemos la multiplicación. 3 por C, ¿cuánto nos resultará? Como C vale 2, nos quedará la multiplicación. 3 por 2 nos dará un valor de 6. Pero como tenemos este 2, antes de la B, va a dividir ese 6 entre ese 2. Y dividimos 6 entre 2, ¿cuánto nos va a resultar? Nos va a resultar 3. Por tanto, en el caso de B, va a ser igual a 3. Y de esta forma, ya hemos encontrado lo que son los números estequiométricos que nos van a permitir balancear la ecuación química. Para C es un valor que nosotros le vamos a dar, que siempre será 2. Para A resultó de multiplicar 2 por C, que nos dio 4, que es el valor de A. Y luego para B multiplicamos 3 por C, que vale 2, nos da 6. Dividido entre el 2, que está antes de la B, nos da lo que es 3 como valor de B.
Y ya con eso pasamos ya a la fórmula a balancear. Sí, dígame, levantar una mano. Que porque A vale 2. Sí entendí por qué C vale 2, pero ¿por qué A vale 2? Muy bien, en el caso de C, el valor de C siempre será 2. Es una norma que hay dentro del proceso algebraico. Es como en matemática. En matemática, si queremos conocer el valor de Y y Z, si estamos realizando algún proceso algebraico, le damos un valor a la incógnita X. Le damos un valor de 1, de 2, de 3, dependiendo de la tipo de norma que estemos trabajando o el tipo de caso algebraico. En este sentido, en el caso del proceso ya químico, el valor de C para que surja el equilibrio químico se toma como parámetro el 2. Siempre será 2 y con base a ese 2 vamos a ir multiplicando el otro extremo donde se encuentra C, porque es el único valor que conocemos. Y comenzamos. 2 por C, como C vale 2, nos dará 4. Y como A va a ser igual a 2 por C, va a valer ese 4 que nos dio la multiplicación. Y escribimos A va a ser igual a 4. Hacemos lo mismo también en el oxígeno. Como tenemos una C al lado de la 3, ¿qué va a pasar? También va a haber una multiplicación. Y hacemos la misma operación. 3 por C, que vale 2, nos dará 6. Y ese 6 lo vamos a dividir con este 2 que está al lado de la B, porque como no conocemos el valor de B, no podemos multiplicar 2 por B. Y hacemos la división. 6 entre 2 nos dará de que B va a valer lo que es 3. Y ya tenemos lo que es cada valor de cada uno de los literales y solo vamos a pasar ya a ubicar los números para ver si en efecto está balanceada la ecuación química. No sé si me di a entender, si aclaré la duda. Muy bien, ahora que ya tenemos lo que son los valores de A, de B y de C, vamos a pasar al siguiente paso, que únicamente es ubicar cada número dentro de la ecuación química, de esta forma. Y como vemos en la ecuación química, tenemos ubicado lo que es el 2, que es el valor de C, lo hemos ubicado lo que es en este lado de la ecuación. También ya ubicamos lo que es el valor de A, que es 4, y también el valor de B, que es 3. Tenemos ubicado cada uno de esos los elementos y qué sucede y para poder medir si en verdad está equilibrada o no está equilibrada la ecuación química, vamos a comenzar a contar cada lado de la ecuación para ver si en verdad el método ha funcionado en esta ecuación química. Y comenzamos. Comencemos con el aluminio que está en el reactivo 2. Como tenemos lo que es, en el caso del aluminio, un elemento atómico de este lado, este 4 va a multiplicar por ese 1 aluminio. Y multiplicamos 4 por el 1 aluminio, ¿cuánto nos resultará? 4 aluminio. Eso es la cantidad de elementos que tenemos de la parte de reactivos. Ahora vayamos a ver si en verdad tenemos esa igual cantidad de elementos del lado de productos y hacemos la misma operación. Como tenemos un 2 antes del AL del aluminio y tenemos otro 2 en el coeficiente que indica de que hay 2 elementos atómicos de aluminio, vamos a multiplicar 2 por ese 2 aluminio. ¿Y cuánto nos quedará? 2 por el 2 aluminio nos dará 4 aluminio. Por tanto, en el caso del aluminio tenemos un equilibrio químico porque tenemos de este lado 4 aluminios y también de este lado tenemos 4 aluminios. Ahora que ya hemos balanceado el aluminio, vamos a pasar a lo que es al oxígeno, hacer el mismo procedimiento. 3 por el 2 oxígeno que tenemos del O2 nos dará 6 oxígenos. Vamos del lado de productos, hacemos el mismo procedimiento. Este 2 va a multiplicar por el O3, ese 3 oxígenos, y nos dará 2 por el 3 oxígeno, nos resultará 6 oxígenos. Por tanto, tenemos igual cantidad de oxígenos, igual cantidad de aluminios, tanto en la parte de reactivos como en la parte de productos químicos. ¿Qué significa eso? De que ya logramos balancear la ecuación química.
Y esta forma de verificación siempre es de realizarla para ver si en efecto los valores que nos resultaron de A y B corresponden dentro de la ecuación química para poder equilibrar. ¿Alguna duda, pregunta referente al método? ¿Alguna duda, pregunta referente al balanceo a través del método algebraico? ¿Alguna pregunta, duda sobre la expresión algebraica? Como les mencionaba, la clave está en reconocer cada literal. Cada valor de la parte de reactivos se va a representar a través de un literal. El aluminio lo representamos con el literal A. El 2-oxígeno lo representamos a través de una letra B. Y en el caso del producto, que es Al2 o 3, que es óxido de aluminio, lo representamos con el literal C. Y con base a esa representación simbólica, matemática de cada parte de la ecuación, vamos a comenzar a generar la expresión algebraica. Y comenzamos con el aluminio, teníamos lo que es un átomo de aluminio en A, solo trasladamos la A. Ponemos el igual, nos vamos de parte de productos y encontramos de que en productos tenemos 2 aluminios. Por tanto, como se encuentra en C, C va a valer 2 para el caso del aluminio. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Como tenemos oxígeno en B y tenemos 2 átomos de oxígeno, va a valer 2 el valor de B. Y escribimos 2B, nos vamos a la parte de productos, escribimos el igual y tenemos también en el caso de C, 3 oxígenos. Y por tanto, C va a valer 3 y nos quedará en la expresión algebraica 3C. Cuando ya tenemos la expresión algebraica, empezamos a multiplicar, le damos el valor de 2, siempre a C, siempre tendrá ese valor y siempre vamos a comenzar con C y empezamos a desglosar A. Multiplicamos en la parte de aluminio, A va a ser igual a 2 por C, 2 por 2 que vale C, nos da 4 que es el valor de A. Luego vamos a B, que nos dará el oxígeno, multiplicamos 3 por C, que vale 2, nos dará 6. Y ese 6 lo dividimos entre el 2B, nos quedará lo que es un valor de 3 para B. Escribimos los valores y luego ya nos vamos a la ecuación para poder hacer la comprobación. Ese sería como un resumen de los procedimientos para que los tengamos muy en cuenta, ya que estos dos contenidos de la parte del método por tanteo y el método de balanceo algebraico son contenidos que van a venir evaluados en las consiguientes evaluaciones, ya sea en guías de actividad o de igual forma dentro de los componentes del examen. Así que si tienen alguna duda, será bueno que la planteen. Pueden hacerlo a través del chat o pueden habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Yo, profe. Dígame. ¿Y los exámenes van a ser así en el aula o cómo? Aún no hay un formato oficial en cuanto a los exámenes. Aún es de esperar porque se está en coordinación con lo que es la parte académica para llegar a un consenso de cómo se van a trabajar, si en el aula virtual o de forma grupal. Pero en su debido momento, cuando ya se tenga lo que es la metodología y la logística del examen, se les va a informar. Ah, vaya, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta referente a la actividad integradora, que tengan alguna duda o sobre el contenido de la clase de ahora del método algebraico? Recordar de que es necesario llevar los apuntes de clase, tanto de los dos contenidos que hemos visto en esta semana, la parte del balanceo por tanteo y la parte del balanceo algebraico, ya que estos dos contenidos, como les menciono, es material didáctico para las consiguientes evaluaciones. Si en dado caso tiene alguna dificultad con su cuaderno, puede tomar la siguiente medida. Bien puede guardar cada documento, porque les comparto lo que son las presentaciones en el grupo de WhatsApp, la descargan y pueden hacer un álbum o un cúmulo de archivos
de las presentaciones en una carpeta. Puede etiquetar la carpeta de ciencia, contenidos para examen o evaluaciones. Y tiene al alcance lo que son estos materiales para que no tenga ningún inconveniente, ya que en cada una de las presentaciones y contenidos del balanceo por el método de tanteo y el algebraico, hay ejemplos de aplicación para poder orientarse por si tienen algún inconveniente con su cuaderno, pero también será necesario llevar ese apunte de forma manuscrita para que también nos quede ese registro, por si tienen algún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre la actividad integradora? Si está todo bien y no hay más dudas al respecto, les voy a pedir de que me confirmen en el chat, por favor, de que está todo claro. Ya que hasta esta parte vamos a ir llegando con lo que es el contenido de este día referente al balanceo algebraico. Como les mencionaba, este tema del balanceo algebraico es un poco más complejo que el balanceo por tanteo que vimos en la clase pasada, porque implica más símbolos, más multiplicación, luego ubicar el número en la ecuación química, pero si encontramos el hilo de la expresión algebraica y luego hacemos las multiplicaciones de forma adecuada, vamos a ir obteniendo los valores de A y B para pasar posteriormente a la ecuación química. Muy bien, gracias a los que están confirmando. Vamos a llegar entonces hasta este punto con el contenido de ahora sobre el método algebraico y únicamente hacerles el énfasis de llevar los apuntes de clase, llevar de forma ordenada los contenidos a partir del balanceo por tanteo, de prestarle atención, ya que estos dos temas que hemos abordado en esta semana, como les mencioné, ya son material de estudio para las consiguientes evaluaciones. Así que hasta acá vamos a llegar. Recuerden, para ahora es la entrega de la actividad integradora. Si tienen algún inconveniente, me informan y podemos dar prórroga en cuanto a la entrega.